Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así no parecéis de Burgos, parecéis de Cádiz. Me decía uno por ahí, según me he bajado de la furgoneta, me ha dicho: eres más grande que el día de la matanza, no lo he oído nunca. Pero lo que tiene que ser más grande que el día de la matanza es el 23 de julio. Yo creo que tenemos que estar muy contentos y muy esperanzados. Es verdad que nos han intentado hacer la Pascua en verano, pero hacer la Pascua. Y el tramposo pues ha dicho: vamos a convocar las elecciones en el peor momento, a ver si los pillo despistados, de vacaciones. Bueno, igual lo que le pasa es que pilla desmovilizados y despistados a los suyos y el tiro le sale por la culata, y de eso nos vamos a encargar todos los días desde aquí al 23 de julio. Pero ciertamente no vamos a protestar por la convocatoria electoral que tanto tiempo llevamos exigiendo. Es más, hemos presentado 2 mociones de censura en solitario contra este gobierno, contra viento y marea, con la crítica brutal y los insultos y la caricatura de los medios de comunicación. Es decir, queríamos elecciones cuanto antes. El 23 de julio, mejor que el 24 de julio, mejor que en septiembre, cuanto antes. Y ha llegado el momento, ha llegado la hora de la verdad. Y tenemos que estar contentos y esperanzados, pero no todo está hecho. No nos podemos confiar lo más mínimo. Cada voto cuenta. Cada persona a la que en vuestro entorno podáis convencer es importante. Cada uno que veáis despistado, veáis fuera del rebaño, que dice: yo ese día tengo que hacer, no, ese día tienes que ir a votar, porque nos jugamos el futuro de España. No se eligen simplemente unas siglas. Hay elecciones más normales, donde nos jugamos mucho, pero no tanto. Yo creo que aquí nos jugamos que España se salve o que España continúe por la senda del precipicio al que le ha llevado Pedro Sánchez, el socialismo y sus cómplices del separatismo, del terrorismo y del comunismo. Y estos días lo veréis. Supongo que estáis aquí porque no hacéis mucho caso a los periódicos, a las encuestas, a las televisiones, pero claro, pues si uno de repente, no sé si tanto como ha dicho ese señor, pero si uno de repente se entretiene viéndolo, claro, puede desmoralizarse. Hay tanta mentira, tanta manipulación, tanta encuesta que no pretende predecir lo que va a pasar, sino que pretende dar la razón al pagador y desmoralizar a otros, que es difícil mantenerse firme y esperanzado. Sin embargo, cada plaza en la que os convocamos se llena. Yo creo que no hay ninguna otra fuerza política que salga a la calle, convoque a los españoles y trate de explicar su propuesta como lo hacemos nosotros. Bueno, Sánchez, ni qué decir tiene, anda paseando por Europa porque por España no puede pasear. Y si pasea, Marlaska, pues que es su jefe de seguridad, le pone unas vallas allí al otro lado y todos los que se sientan en los asientos pues están totalmente controlados. Y aquí no, aquí se acerca el que quiere, igual alguno de repente pues me llama Botarate a mí. ¿Y por qué? Porque venimos a pecho descubierto a hablar con vosotros y sabemos que hay mucha gente a la que no le gustan nuestros planteamientos, pero nadie podrá decir que los ocultamos, que engañamos o que no vamos de frente, y eso sí se puede decir de otros. Digo todo esto de vuestra presencia masiva en las plazas, ayer en Torrevieja de una manera impresionante, anteayer en Tarragona y en Barcelona, en lugares donde decían que no teníamos nada que hacer. Y aquí está Ignacio Garriga, nuestro líder en el Parlamento de Cataluña, con 11 diputados, primera fuerza nacional en el Parlamento de Cataluña, 130 concejales en Cataluña y más, casi 250.000 de votantes en Cataluña. Tenemos que hacer absolutamente en toda España. Pero insisto en vuestra presencia en estas plazas. ¿Cómo es posible ante tanta mentira y tanta manipulación? Si prácticamente no existís, no existimos. Para el establishment, para la mayoría de los medios, para los otros partidos, somos una especie de holograma. Todo eso que a nosotros nos preocupa, nos inquieta, pues son viejos debates, cosas sin importancia, pero es lo que mueve nuestras vidas. Y a mí me parece muy emocionante que estéis aquí dándonos este apoyo, y os tengo que decir que sería muy difícil continuar adelante si no es por este aliento permanente que nos habéis dado
durante todos estos años. Así que, en primer lugar, gracias de todo corazón. Este 23 de julio... ¡Viva! Este 23 de julio se enfrentan dos modelos. A decir de algunos, sería el sanchismo y el PP. Pues no. Se enfrentan cosas mucho más importantes. Porque no es el sanchismo. ¿Acaso Zapatero no existía? ¿Acaso el socialismo no ha mostrado cara absolutamente a lo largo de toda su historia y en todos los países en los que ha estado? ¿Acaso el socialismo no ha mostrado su mala cara en España siempre? Y por otro lado, por supuesto, no es lo que a ellos les gustaría, ¿no? No es el señor Feijóo ni el PP, ni siquiera las siglas de Vox. Es mucho más. Lo que se enfrenta a ese socialismo que ha pactado con todos los enemigos de España, que ha atacado las libertades concretas de los españoles y que nos ha puesto al borde de la ruina, si no en la ruina misma, es el sentido común. Son los valores permanentes que hemos aprendido en nuestras casas. Son esas cosas importantes que dan sentido a nuestras vidas. Nosotros al socialismo no enfrentamos una ideología, enfrentamos lo que hemos aprendido en nuestras casas. La defensa de la familia, el amor a la patria, la defensa de nuestra libertad, de la propiedad privada, del respeto a las leyes, la defensa de nuestras fronteras, es decir, todo lo que se ha puesto en riesgo durante estos 4 años de gobierno. Y eso no es ni de izquierdas ni de derechas, eso es de sentido común. Es más, eso es lo que vosotros defendéis, pero también lo que defienden los votantes de otros partidos, incluso los de la izquierda, que piensan de manera mucho más parecida a nosotros de lo que pueden creer. Pero claro, lo que piensan que decimos es lo que oyen en las televisiones o lo que dicen sus líderes y hay que disculparles. Es normal que estén confundidos. Pero por otro lado, se enfrentan también dos realidades. Una realidad virtual y una realidad de la calle, que es esta. Unas encuestas publicadas en los medios y una encuesta de la calle. Por ejemplo, a mí me preguntan muchas veces por los candidatos. Oye, ¿se habéis puesto a fulano, a mengano, a zutano? Eso me preguntan los periodistas. Cuando voy por la calle, dicen, ¿qué vais a hacer con el tren directo? ¿Qué pasa con el futuro de mi hijo, que no tiene trabajo? ¿Qué pasa con mi pensión? Me dice una viuda. ¿Qué pasa con las facturas del gas y de la luz? Es decir, ¿qué pasa con los problemas reales de los españoles? Y por eso hay una realidad virtual y una realidad de la calle. Hay una realidad en los medios y una realidad que es la que vosotros representáis, que es completamente distinta. También en relación con los pactos postelectorales. En los medios de comunicación pues está el debate sobre el trágala. Parece que Vox tiene que regalar vuestros votos, vuestra confianza a otra fuerza política porque sí, porque ellos lo valen, porque son muy guapos, porque vosotros no existís, porque sois un holograma, porque solo estáis aquí para que venga un señor que se llama Abascal o Garriga o Javier, os pida el voto, lo recoge y luego va, lo envuelve y se lo regala al PP. ¿Pero esto de qué? ¿Esto qué es? Esto es una broma de mal gusto. Bueno, pues eso es lo que se debate en las televisiones, en las tertulias, lo que se lee en los periódicos y en la calle está el sentido común. Vuestro sentido común que decís, oye, hemos votado a una gente para que defienda nuestros principios, nuestros valores y para que hagan valer nuestros votos. Y eso es lo que vamos a hacer sin dar un solo paso atrás. La realidad virtual y la realidad de la calle se chocan y se enfrentan por todos lados. Lo estamos viendo estos días. El país vecino en llamas, ardiendo, al borde de una guerra civil. Y en los medios de comunicación pues nos cuentan otras películas. Los líderes políticos de España, salvo los de Vox, no dicen ni una palabra del asunto. Están mudos. No tienen ninguna preocupación. Porque no tienen las preocupaciones de los españoles, que saben que si España sigue por la senda equivocada, dentro de 15 años podría acabar como Francia. Y precisamente porque Vox denuncia estas cosas, llega la manipulación y la demonización de nuestras ideas. Y llega la manipulación y la demonización de unos y otros, de derecha y de izquierda, de medios voceros de uno y de medios voceros de los otros. Y creen que van a hacernos desaparecer. Llevan creyéndolo desde que surgimos. Seguro que muchos os acordáis, porque algunos quizá conocisteis el proyecto de Vox en ese momento, otros antes,
cuando nos reunimos en Vistalegre de manera masiva en el año 2018. Y de repente, claro, una señora levanta la mano, algunos estuvisteis allí, seguro, y me levanta la mano varios, y en los medios de comunicación empezaron a hablar de aquello. ¿Y esto de dónde ha salido? Si esto no existía, ¿no? Sí existía, pero lo querían ocultar. Y empezaron a analizar pues cómo se deshacían de nosotros. Si nos hacían un cordón sanitario, como si fuésemos una fiera peligrosa, si hacían como que no existíamos, si nos ilegalizaban, si se dedicaban a desmontar todas nuestras ideas, si no hablaban de ellas, y se tiraron durante semanas debatiendo eso en la televisión, y en cuanto los españoles votamos, los andaluces votaron, echamos a los socialistas de Andalucía, que el PP había sido impotente durante 40 años. Y por cierto, acabamos de echar a los socialistas de Extremadura, donde el Partido Popular había sido impotente también en 40 años. Lo hicieron hace 4 años, pero con la ayuda de Izquierda Unida. Pues es la primera vez que se puede gobernar Extremadura sin que dictaminen el futuro de los extremeños, ni los socialistas, ni los comunistas, y es gracias a Vox. En definitiva, llevan mucho tiempo intentando ver qué es lo que hacen con nosotros, y nunca lo consiguen. Y yo os quiero decir una cosa con total esperanza. Habrá días que veáis los medios de comunicación, que leáis las noticias, y os dejéis llevar un poco por el desánimo, y diréis, joder, pero si esto que ha dicho Garriga o Abascal o Javier no aparece en ningún lado, esto no puede ser. Da igual todo lo que nos oculten, da igual todo lo que nos insulten. Las ideas que juntos estamos defendiendo están ahí, son imbatibles, responden a la verdad. Esto está consolidado y esto no va a desaparecer ni en España ni en Europa, porque los debates que hemos puesto encima de la mesa son los debates del futuro de España y del futuro de Europa, y son los debates que solo Vox enfrenta y que nadie más se atreve a mencionar. Y por eso llega la demonización, porque hemos abierto brecha hablando de las cosas que ellos habían dicho que estaban prohibidas. No se podía hablar de nada, ni de fronteras, ni de género, ni de la Agenda 2030, que iban todos con el PIN. Y de repente tienen que debatir, porque claro, la gente no sabía lo que era la Agenda 2030. Y hemos llegado nosotros, hemos empezado a explicarlo, y mucha gente se ha enterado por su cuenta, y cada vez más españoles son conscientes de la amenaza que representa una agenda no votada por nadie y que nos quieren imponer desde despachos lejanos con la complicidad de políticos españoles que nos han traicionado. Y uno de esos, que es el principal responsable de la demonización, decía desde Europa el otro día, desde Bruselas, tenía Francia a unos pocos kilómetros, ni una palabra de Francia y de la que ha liado allí su amiguito Macron. Ni una palabra. Pero eso sí, que en España había unos pactos tenebrosos, unos pactos que eran el tráiler de una película tenebrosa. ¿No? Tenebroso es soltar a violadores que andan por detrás de las esquinas de las ciudades. Tenebroso es pactar con los asesinos de ETA. Tenebroso es soltar a los golpistas de Cataluña. Tenebroso es el señor Sánchez y su cómplice Yolanda Díaz. Ellos son tenebrosos. Pero anda por Europa Pedro Mentiras, con todo su narcisismo al completo, contando mentiras, como siempre, no sabe hacer otra cosa. Y la última es la de inventarse en la rueda de prensa que en Europa hay muchas cancillerías, muchos gobiernos que están muy preocupados con que haya ministros de Vox en un futuro gobierno. Pues cuando se enteren que puede haber mucho más que ministros. Pero se lo ha inventado. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Italia? ¿La Italia de la señora Meloni? ¿La Polonia de Morawiecki? ¿La Hungría de Orbán? ¿La Suecia y Finlandia, donde han ganado los aliados de Vox? ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién se lo dice? Es mentira. Lo que preocupa en Europa es ver a un señor pasearse con ministros comunistas, porque es el único gobierno de toda Europa que tiene ministros comunistas y que los pasea por allí. Ministros aliados de todas las dictaduras de Iberoamérica, de todos esos que han acabado con la libertad en muchos países hermanos, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, y que hacen que muchos compatriotas de esos lugares estén hoy aquí con nosotros, huyendo del socialismo y levantando España junto a nosotros. Eso es lo que preocupa a mucha gente. Gibraltar español, por supuesto. Aquí siempre un recuerdo para Gibraltar, hasta en Burgos. Y lo que preocupa a los españoles
es que el líder de la manada y su ministra cómplice, el líder de la manada que es que no hay que olvidarlo, hace 4 años fue a las elecciones, prometió una serie de cosas y las incumplió en 3 días, sin pestañear. Luego va al hormiguero y dice, de mí dicen que he dicho algunas cosas que nunca he dicho. Por ejemplo, le dice Pablo, yo nunca he dicho que no dormiría tranquilo con ministros de Podemos. Yo lo escuché y tuve que ir a buscar el vídeo otra vez. Y lo había dicho, es que no, sin ningún tipo de escrúpulo, es capaz de mentir sin contemplaciones. Pero claro, ¿cómo no va a ser capaz de mentirnos de esa manera a nosotros, el que ha mentido a sus propios electores socialistas? Y su ministra cómplice, que para fiarse de la señora, de esa que dice que los hombres de izquierda son un peñazo, no sé cómo le vota a ningún señor, de esa que colocó Pablo Iglesias, el machito alfa que la puso ahí en el gobierno, y en cuanto el otro se dio la vuelta, le metió una puñalada en las costillas, le ha quitado el partido, el gobierno, lo ha mandado a tomar por saco, y ahora la traidora va a pedir la confianza a los españoles. Por cierto, ha dicho no sé qué del machismo matón que represento yo. Me llamo matón y algo más. La que suelta violadores, pacta con terroristas. Realmente son una gentuza que no tiene ningún escrúpulo para mentir. Y hay que decirlo claramente, con toda tranquilidad, pero claramente. Y lo que preocupa a los españoles es que este líder de la manada haya condenado a la ruina a las familias, con unos impuestos abusivos. Haya quitado la esperanza a los jóvenes a los que quiere comprar con unas migajas, mandándolos al Interrail para que no voten el 23 de julio porque votan a Vox. Y a los mayores el martes, porque él dice que el martes al cine. Y ahora sale la otra sujeta diciendo que 20.000 euros para los jóvenes cuando cumplan 18 años. ¿Se ha dado cuenta que esos todavía no votaban? Y entonces ha dicho que cuando cumplan 23. Es que no sabe ni comprar votos, y eso que es amiga de los de Venezuela, no sabe ni comprar votos. Lo que preocupa a los españoles es que hayamos tenido que aguantar en el gobierno 4 años a unos desaprensivos capaces de incorporar a la dirección del Estado al separatismo y al terrorismo, capaces de haber aprobado leyes que tratan de amordazar a los españoles y de decirnos cuál tiene que ser nuestra memoria, nuestra conciencia, que han tratado de amordazar a los historiadores, a los españoles, para que condenen a sus propios abuelos. Lo que preocupa a los españoles es que haya un gobierno que se disfrace de feminista y que bajo su mandato no solo no hayan disminuido los asesinatos de mujeres, sino que se hayan multiplicado las violaciones, especialmente las violaciones en manada, por el tipo de gente que se dedican a importar. Y lo que preocupa a los españoles es que este gobierno, diciendo que iba a proteger a las mujeres, haya conseguido sus primeros 200 votos de estas elecciones entre los 200 violadores que ha excarcelado. Y los siguientes 1000 y pico, entre los 1000 y pico a los que le ha rebajado la pena. La actuación de este gobierno ha sido criminal y Pedro Sánchez se ha convertido en un auténtico peligro para las mujeres españolas. Se disfrace de lo que se disfrace. Un gobierno que nos ha condenado a la inseguridad en nuestras calles, a la degradación de nuestros servicios públicos, a la destrucción de nuestros salarios, mientras que nos dice que traen gente para pagar las pensiones. Aquí hay gente que viene legalmente, esa inmigración ordenada, legal, de gente que viene a trabajar con nosotros respetando nuestras leyes y nuestras costumbres. Y luego el gobierno trae a otros ilegalmente, de manera masiva, los llama y los traen las mafias del tráfico de personas en colaboración con las ONGs financiadas por el gobierno y pagadas con el dinero de los impuestos de los españoles. Y no vienen a pagarnos las pensiones, no, vienen a recibir las ayudas sociales que no llegan a muchas familias. Luego, ese hijo al que le habéis pagado los estudios no tiene empleo. Luego vemos que la viuda no llega a ningún lado ni a final de mes y tienen que ayudar a sus hijos con una pensión de miseria. Pero eso sí, cuando el español va a pedir una ayuda social le dicen, no, usted tiene arraigo, usted no, que pase el siguiente. Y el siguiente es uno de esos que han traído, que no es culpable de nada, pero son culpables los políticos progres que los traen, les engañan, les hacen jugarse la vida y les condenan aquí a la inseguridad y a la delincuencia.
hablando de eso y volviendo a lo de Francia, al hecho de que el país vecino esté ardiendo, con miles de incendios, que se hayan producido más de 3.000 detenidos, que haya víctimas incontables, que se hayan producido mutilaciones, apuñalamientos, agresiones de todo tipo a la policía, saqueos, ataques a comisarías, quemas de bibliotecas, incluso que se haya atacado empotrando un coche en la casa de un alcalde, dejando herida a la mujer y al hijo de 5 años. Lo que está pasando en Francia es gravísimo. Y aquí lo quieren ocultar. Ni una palabra ha dicho Pedro Sánchez, ni una palabra ha dicho el señor Feijóo, y el señor Macron ha dicho, y esto supongo que preocupará mucho a los franceses, que es por culpa de los videojuegos que traen mucha violencia. No es broma, no es broma. No tiene nada que ver con la política de inmigración masiva, de puertas abiertas, de fronteras no defendidas, no, con los videojuegos. Pues hombre, que le eche la culpa a Pedro Sánchez, que paga bonos culturales para videojuegos. Pero lo verdaderamente grave es que no quieran hablar de ello. Algunos probablemente no ven la realidad porque viven cómodamente, otros no quieren verla, se niegan a verla, están cagados de miedo, con perdón. ¿Realmente gente así puede recibir la confianza de los españoles? ¿Gente así puede recibir la confianza de los europeos? Gente que no es capaz de afrontar el principal problema de convivencia que hay hoy en Europa y de inseguridad en nuestras calles. Gente que dentro de 15 años va a llevar a España a la misma situación en la que hoy están los franceses. Esa gente no puede contar con la confianza de nadie. Tenemos el deber de trabajar todos los días para expulsarles del gobierno y el 23 de julio para que solo sean una lejana pesadilla que perjudicó al pueblo español durante varios años y castigarles a la oposición más severa que podamos y durante el mayor tiempo que podamos. Todo esto que nos pasa en realidad deriva del mismo problema y es de la falta de soberanía del pueblo español. Y cuando hablo de falta de soberanía no me refiero a la soberanía en el ámbito internacional exclusivamente, porque la soberanía nos la pueden robar con la complicidad de gobernantes españoles, lejanos burócratas que están en lejanos despachos y que nadie ha elegido, pero también nos la pueden robar esos políticos cercanos, esos que van en las listas de las elecciones generales encabezando en Burgos y que veréis sentados dentro de muy poco en el Congreso de los Diputados. Durante 40 años de democracia en España, ¿cuántas veces se nos ha preguntado directamente sobre algo? Hemos votado para todo. Múltiples veces para elecciones municipales, locales, cabildos, juntas generales, elecciones europeas, al Senado, al Congreso. Hemos votado y rebotado. No se ponían de acuerdo y había que votar 6 meses después. ¿Cuántas veces hemos decidido en referéndum sobre algo que afecta a nuestras vidas, como prevén artículos de nuestra Constitución? 2 veces. La Unión Europea y la OTAN. ¿Nos ha preguntado alguien por la política de inmigración y de puertas abiertas? ¿Nos han preguntado en alguna ocasión los políticos, los partidos, si estamos de acuerdo con una inmigración masiva que trae inseguridad o si queremos una inmigración legal y ordenada? No, lo han decidido ellos solos en el Congreso de los Diputados, de espaldas a todos nosotros. Nos han preguntado en alguna ocasión por las políticas energéticas. Nos han preguntado si queremos pagar la factura de la luz y del gas más barata, si queremos tener soberanía energética. No. Lo que han hecho es votar hace 2 años en el Congreso de los Diputados una ley climática que impide explorar nuestros recursos naturales y energéticos y que nos condena a la dependencia energética. Y lo han hecho con la única oposición de Vox, pero os han arrebatado el poder de decisión que los españoles debíamos tener para cosas tan importantes. ¿Nos han consultado alguna vez sobre las infraestructuras? ¿Nos han consultado sobre las autovías? ¿Nos han consultado sobre el tren directo? ¿Nos han consultado? No, eso lo decidían directamente los separatistas. El más desleal, el que más presionaba, el que más chantajeaba, era el que se llevaba la mejor infraestructura, la mejor conexión, el mejor tren, la mejor financiación. Y todas las tierras leales a España, castigadas,
y abandonadas. Luego se les llena la boca con esa España vaciada, que no es más que la España traicionada por ellos mismos, que se han rendido durante 40 años al separatismo vasco y al separatismo catalán. Nos han consultado, por ejemplo, hablando de infraestructuras, sobre los peajes, porque el otro día dijo un señor del Partido Popular, el responsable de Economía, que a partir del 2024 vamos a pagar peajes en todas las autovías, por culpa de Pedro Sánchez. Entonces ya nos avisó, el 2024 se pagan los peajes porque es el compromiso de Pedro Sánchez con los burócratas de Bruselas. Es decir, que el Partido Popular asume la herencia y los compromisos de Pedro Sánchez. Pues que a los españoles les quede claro, Vox no asume los compromisos de Pedro Sánchez, ni con los burócratas de Bruselas, ni con Marruecos, ni con ETA. Vox se compromete con los españoles, va a defender los intereses de los españoles y no va a asumir ningún compromiso, ninguna herencia envenenada, y lo que haga falta lo va a volver a renegociar. Pero es absolutamente inaceptable que a los españoles asfixiados a impuestos ahora se les diga que van a tener que pagar por circular por las carreteras. Primero los peajes y después el resto de carreteras, porque quieren que no toquéis ya el coche. El coche, que es el gran exponente de la igualación social, que ha permitido a la clase media disfrutar de vacaciones, moverse. A muchos españoles les ha permitido hasta conocer el mar. Gente que nunca había salido de su pueblo, que nunca había salido de su provincia. El coche que ha dado libertad a tantas personas para poder viajar, para poder tener vacaciones, para poder trabajar, criminalizado por la izquierda y por las leyes climáticas. Y ahora, para que no se coja el coche, a pagar el peaje en todas partes y a hundir de paso a los transportistas y a los que trabajan repartiendo a los españoles la comida y lo que sea necesario. Nos han preguntado en alguna ocasión por las políticas de agua. ¿Nos han preguntado alguna vez por las políticas hidrológicas? Jamás. Han dejado que los lidercillos territoriales vetasen, impidiesen, evitasen planes hidrológicos nacionales, trasvases y lo que hiciese falta para llevar el agua al último rincón de España. Y Vox se compromete a consultar a los españoles sobre eso, a hacer planes para que el agua llegue al último rincón de España, interconectando todas las cuencas y haciendo todo lo que sea necesario para que el regadío llegue a la España sedienta y para que la prosperidad sea una posibilidad para muchos españoles que hoy no la tienen. Y sobre el separatismo tampoco nos han querido consultar. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Ellos, en vez de tener patriotismo cuando hacía falta, pactando entre los dos grandes partidos, cuando no tenían la mayoría, directamente pactaban con los separatistas de un lado y con los separatistas del otro lado. Y nunca han tenido la altura de miras, la generosidad y el patriotismo de dejar de lado al separatismo. Y por eso ahora hace falta que planteemos a los españoles si los partidos separatistas deben seguir dentro de la legalidad o si deben ser completamente ilegalizados por su ataque a la unidad nacional. En definitiva, que nosotros no nos presentamos a estas elecciones del 23 de julio para hacer lo mismo que los demás. Nosotros no estamos esperando que caiga la fruta madura del relevo, no estamos como otros en el turnismo de la restauración, ni en el turno de la charcutería, diciendo quítate tú que me pongo yo. Nosotros no solo queremos echar a Pedro Sánchez. Eso es imprescindible. Pero echar a Pedro Sánchez para que allí se siente otro señor y haga lo mismo no sirve de nada. Como echar a Zapatero para sentar a otro señor que no fue capaz de cambiar ninguna de las políticas de Zapatero no sirvió de nada. Y por eso estamos aquí, diciendo que no basta un relevo, que hace falta una alternativa completa, que hace falta un cambio de rumbo, que hace falta decir que si el socialismo iba para allá, con los separatistas y compañía, nosotros vamos para el otro lado en dirección completamente opuesta. Y ese relevo que algunos quieren y al que nosotros nos enfrentamos con una alternativa completa, lo hemos demostrado allí donde hemos logrado acuerdos, en Castilla y León, donde con una pelea tremenda frente a burócratas de Bruselas, frente al Ministerio de Agricultura, por primera vez un gobierno ha intentado defender a los ganaderos y a los agricultores, a esos que tienen que sacrificar hasta la última de sus vacas cuando hay una sola enferma, a esos que ven sus explotaciones convertidas en inviables por unas políticas abusivas, dictadas por gente
Iba a decir que no tienen ni idea del campo o que saben demasiado del campo y que saben cómo atornillarnos y cómo asfixiarnos para que España se convierta cada vez en más dependiente. Y lo hemos hecho en la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde por primera vez, después de 40 años, los padres van a poder escolarizar a sus hijos en todas las etapas educativas en español. Y el otro día todavía decía uno de esos periódicos de la derechita, decía, el PP logra que se garantice la libertad lingüística en Baleares y en Valencia. De verdad, en titular, a 4 columnas. El PP. Pero si han gobernado allí muchas veces y no han querido hacerlo. Si solo ha sido gracias a la utilidad de Vox, gracias al acuerdo con Vox. Y por eso decimos que nosotros queremos alternativa. Otros ya habían demostrado que cuando gobernaban no cambiaban esas cosas. No se atrevían a enfrentarse ni a la izquierda ni al separatismo. Y nosotros estamos aquí justo para eso. Esos ya han demostrado cuáles son sus opciones. La nuestra es Castilla y León, la Comunidad Valenciana. Ellos tienen otra, por ejemplo, Cantabria. Se han puesto de acuerdo, a pesar de que podían pactar con Vox, con el Partido Regionalista de Cantabria, corrompido hasta las cejas. Y en Murcia pues quieren someternos a un chantaje. En Murcia, que Vox tiene el 18% del voto, en Murcia, donde Vox tuvo un acuerdo con el Partido Popular en la anterior legislatura, un acuerdo de investidura, no entramos al gobierno, que fue incumplido por el Partido Popular, que además cometió el gigantesco error, por denominarlo suavemente, de gobernar con tránsfugas de Vox. Ahora nos dicen, cuando tenemos mucha más representación, 9 diputados y el 18%, que tenemos que darle los votos gratis, que nos tenemos que abstener porque ellos son muy guapos. Pues va a ser que no, porque nosotros hemos venido aquí a defender políticas concretas para esa región. Hemos venido a oponernos a la Agenda 2030 que hunde la agricultura. Hemos venido a defender políticas que lleven el agua a toda España. Hemos venido a defender la prosperidad de los murcianos también. Hemos venido a defender la seguridad en las calles, a terminar con la inmigración masiva e ilegal. Por lo tanto, que se olviden esos que piensan que tenemos alguna obligación de hacer como si no existiéramos, como si fuésemos un holograma y hacer como si nadie nos hubiese votado y el día de la votación nos ponemos de perfil, hacemos como que no estamos y no pasa nada. Eso es imposible. Eso es una falta de respeto a los electores. Y tengo que decir que me preocupa mucho ver tan despistado al señor Feijóo, al que le veo más preocupado durante estos días en ver cómo hace para no contar con Vox que en ver cómo hace para echar a Pedro Sánchez el 23 de julio. Yo creo que obedece a un gran despiste presentarse a unas elecciones como ganador. Me parece un error de planteamiento y sobre todo me parece una falta de respeto a los españoles que todavía no han votado. Señor Feijóo, céntrese, que las elecciones no están ganadas y no hemos echado a Pedro Sánchez aún. Centrémonos en lo importante, pactemos donde haga falta y dediquémonos a echar a este gobierno socialista de la ruina, de la traición, de la división y del peligro para las mujeres españolas. En definitiva, queridos amigos, tenéis muy claro qué es lo que apoyáis y qué es a lo que nos comprometemos. En primer lugar, nuestro compromiso es el de derogar todas aquellas leyes que destruyen y que dividen, que ponen en riesgo la prosperidad, como la ley climática, que ponen en riesgo la libertad, como la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática. También la de Castilla y León, donde el PP está un poquito remolón para derogarla. Nos comprometemos también a derogar todas aquellas leyes que atacan la libertad y la seguridad de las mujeres, como la ley trans y la ley del sí es sí. Pero no solo queremos derogar, nos comprometemos también, y ese es nuestro segundo compromiso, a una gran operación de reconstrucción de todo lo que han destruido y de levantar todo aquello que han derribado, desde la concordia ante los españoles hasta las cruces, desde la unidad que ha sido dañada hasta la libertad en el ámbito económico, en el ámbito educativo. Todo aquello que representaba el sentido común y que era importante para nosotros, todo aquello que hoy vemos en riesgo, todo eso es lo que nosotros vamos a recuperar con vuestro apoyo, si nos dais la confianza, si nos votáis con decisión y si nos convertís en decisivos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ¡viva España!